intencional? Significa que FaceTime no solo es una aplicación, es una acción. Significa pequeñas salidas a caminar juntos, incluso después de un largo día. Significa que pequeños regueros pueden llevarnos a lecciones aún más importantes. Pequeños sacrificios pueden producir grandes recompensas. Consejos diarios pueden crear un impacto eterno. Haber llevado una vida intencional puede impactar a toda una generación. Entonces, ¿qué significa ser intencional? Significa diseñar tu vida teniendo el diseño original de Dios en mente. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Estamos agradecidos de Dios de poder estar aquí en esta mañana. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jaime López, tengo el privilegio de pastorear esta iglesia. Es uno de nuestros 5 campuses alrededor de la ciudad, ¿verdad? De aquí de Tampa, estamos en Apollo Beach, estamos en Palm River, Riverview, aquí en Brandon, y estamos en inglés y en español, como decimos, estamos bilingües. Así que le doy gracias a Dios porque usted está aquí en medio nuestro. Saludamos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y algo importante que yo quiero que usted sepa, porque semana tras semana llega gente nueva a nuestra iglesia, es que nosotros nos distinguimos con una sola palabra. Somos una iglesia de amor. Amén. Así que estamos aquí para servirte, para amarte, para discipularte, para entrenarte, ¿verdad? En las disciplinas de la hermosa palabra de Dios. Y hoy continuamos sobre nuestra serie que hemos titulado Familia Intencional. Y hasta ahora, simplemente para beneficios de los que no han podido estar con nosotros, hemos estado hablando sobre varias cosas. Hemos hablado de la importancia del pacto en el matrimonio, hemos hablado del significado del matrimonio, cómo debemos de cuidarnos y cuidar a nuestros hijos de la tecnología y el privilegio de ser padres, que lo discutimos la semana pasada. Si te has perdido alguna de estas partes de alguno de estos sermones, puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, puedes visitarnos en el canal de YouTube que tenemos, o puedes simplemente visitarnos en nuestra aplicación. La puedes hacer download en cualquier celular bajo Bell Shows, y ahí busca el campus en español y ahí puedes bajarla y también ver cualquiera de nuestras predicaciones, ¿verdad? Y hoy, continuando con esta serie, vamos a hablar de un tema que es un poquito interesante, o es bien interesante, pero a su misma vez es complicado. Y vamos a estar hablando hoy de la disciplina. Se nota que todos están bien excited de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Disciplina. So today we have to speak about discipline. Okay, so for the youth, understand this in English and Spanish. Discipline. Okay. So es importante que miremos este tema bajo la serie de Familia Intencional, porque hemos visto necesario la importancia de la disciplina y mantener una disciplina saludable e intencional en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y cuando estaba pensando en esto, estaba pensando cuando una situación que me pasó cuando yo tenía alrededor de 15 años, en Puerto Rico, en mi país natal, y mi papá era comandante de la policía. Para esa temporada no éramos cristianos necesariamente en mi casa, así que se celebraba Halloween, y mi papá, recuerdo que me dice: hoy en la noche de Halloween no quiero que salgas. Y dije: pues está bien. Y yo esperé que ellos se acostaran, ya un grupo de amigos me estaba esperando, me escapé, me fui a celebrar Halloween. Y recuerdo que comenzamos a hacer maldades, nos juntamos un grupo, comenzamos a tirar huevos y comenzamos a hacer las cosas que hacíamos, ¿verdad? No estoy invitando a nadie a hacerlo, parte de mi pasado, me arrepentí, Señor, perdóname, se los digo una vez más, ¿verdad? Y empezamos a hacer este tipo de cosas, a tirarle piedra a los cristales y hacer otra serie de cosas, arrancar buzones, todo ese tipo de cosas que no le agradan a Dios, ¿ok? No me juzgue. Yo recuerdo que en ese grupo había una persona, todos estaban enmascarados y eso, y nos dice: oye, quiero que vayamos por esta ruta porque escuché que la policía está a otro lado. Y nos vamos por una ruta que otro muchacho que estaba allí nos enseña.
Y cuando llegamos a el lugar, nos estaba esperando la policía. Él era un policía encubierto. Y recuerdo que había una acera, un muro en una esquina, y nos sientan a todos ahí. Éramos como 15. Y mientras llamaban a otros policías y etcétera, yo veo el carro de mi papá pasando. Yo bajé la cabeza y dije, Dios mío, prefiero que me arresten a que mi papá me coja, me va a matar. Prefiero irle a la cárcel. Y mi papá se detiene frente a estos policías. Nosotros estábamos en una esquina sentados y saluda a los otros policías y ellos le dicen, oh, ¿qué hace? Y él dice, estoy buscando a mi hijo. Y con una linterna comienza a mirar el policía, a señalar así a los jóvenes que habían, hasta que finalmente atraparon mi carita pequeña. Y recuerdo cuando mi papá me miró. Recuerdo todavía, lo puedo experimentar, todavía cuando lo cuento me da temor hasta decirlo, porque vi la cara de muerte en los ojos de mi padre. Recuerdo que mi papá tenía un auto antiguo, viejo, un Malibu, para los que saben de autos, de solamente 2 puertas, donde tú abrías la puerta, tenías que doblar el asiento de al frente y empujarlo, y por obligación no había forma de que tú te zafaras de entrar frente a frente, en este caso con mi papá. Cuando el policía me alumbra, mi papá me ve, abre la puerta, empuja el asiento hacia el frente. Yo dije, mis días han sido contados. Y comienzo a caminar. Y recuerdo como ahora que cuando me agaché y puse mi pie para entrar a la parte de atrás de ese carro, de ese auto, de ese vehículo, escuché el zumbido de una mano no muy amistosa plasmada en mi espalda. La vergüenza, la combinación de vergüenza, la combinación de enojo de mi papá, las cosas que mi papá me dijo, aunque yo no estaba de acuerdo en ese momento, eran la manera en que él me dio corrección y disciplina a causa de desobedecerlo. Recuerdo que cuando llegué a mi casa y volví a salir del auto, recibí esa mano amiga en mi espalda y en partes de mi cuerpo, donde llevé por varios días el recuerdo el tamaño de la mano de mi papá. Y otra cosa que, ¿verdad? Me recuerdo fue en otra ocasión con mi mamá. Recuerdo que fuimos a una farmacia y yo no sé si usted se acuerda de estos bolígrafos de colores, ¿verdad? Que vendían antes, todos tenían como muchos colores, un solo bolígrafo. Y yo entré a la farmacia con mi mamá y de repente veo este bolígrafo y me da la curiosidad de tomarlo y no pagarlo. Simplemente lo tomé, me lo eché al bolsillo y me lo llevé. Cuando entramos al auto de mi mamá, estamos de regreso a nuestra casa, recuerdo que me da con mover los clics y mi mamá oye un clic de eso. No sé si tenía un oído biónico, no sé lo que pasó, pero ella oye el clic y me hace una pregunta. ¿Qué es eso? Y dije, ¿de qué tú hablas? ¿Alguna vez usted ha tenido un hijo o usted ha estado en esa posición? ¿De qué tú hablas? Nada. ¿Qué es qué? Nada. ¿Qué fue lo que escuché? No tenía el carro aire acondicionado ni siquiera, imagínense, con las ventanas abajo y ella escucha ese ruido. Mi mamá dice, no fue nada. Se estaciona, se baja del auto, me baja del auto y comienza a buscar, porque yo tiré el bolígrafo debajo del asiento de ella. Ella se mete y encuentra el bolígrafo. Me dice, ¿qué es esto? Yo le dije, yo no sé. Qué inteligente, ¿verdad? A los 10 años. Recuerdo que mi mamá regresa a la farmacia, se baja conmigo, me da el bolígrafo en mi mano, va al frente y le dice a la persona encargada, llamen al gerente o al dueño de la farmacia. Sale este hombre y le dice, ¿cómo le puedo servir? Y en ese momento mi mamá le dice, mi hijo tiene que decirle algo. Y yo. Me dice, sí. Y si usted viera a mi mamá mide como 5 pies cuando tiene tacos. Mi mamá es bien sumisa, mi mamá es bien tranquila, pero cuando mi mamá se molesta parece un gigante. Y yo recuerdo la mirada penetrante de los ojos de mi mamá en mí y me dijo,
tú tienes que decirle algo, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo en ese momento que miré a este hombre y de manera, en cierta medida, obligada, sin ningún tipo de convicción, le miro a los ojos y le digo, este bolígrafo no es mío. Y mi mamá vuelve y me mira y me dice, dile lo que tú viniste a decirle. Mire, yo me robé este bolígrafo. Y recuerdo que interesantemente mi mamá mira a este hombre y le dice, ¿sabe qué? Si usted desea puede llamar a la policía para que se lo lleven arrestado. Y yo dije, wow, que mucho mi mamá me ama. En ese momento no entendía esa corrección, pero mi mamá miró a este hombre y trató de llevarme a las últimas consecuencias a causa de una acción que yo había cometido. Hoy en día no vemos muchos padres que necesariamente toman el tiempo, tienen la fuerza o la determinación para alcanzar este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela en el 5º grado, 6º grado, había una maestra y me acuerdo del apellido, Miss Lebrón, si me está escuchando todavía la amo, no se preocupe. Y esta maestra era la maestra de la clase de inglés. La clase que menos me gustaba. Era el momento donde yo prestaba menos atención y recuerdo que esta maestra, usted sabe lo que es una regla, pero conoce la yarda, bien larga. Esta maestra tenía 2 yardas juntas, las había puesto juntas con cinta adhesiva, con tape, como nosotros decimos. Y esta maestra, cuando nosotros no prestábamos atención y ella estaba en la pizarra, sacaba la yarda de encima del borde de la pizarra y a distancia nos daba con ella en la espalda. Yo recuerdo que una vez ella hizo eso conmigo, yo voy donde mi mamá, se lo digo, mi mamá viene a la escuela, va donde la profesora y le dice, mi Lebrón tiene la autoridad para hacerlo cuantas veces usted entienda que es correcto. Yo dije, mi mamá no me ama. ¿Qué está pasando aquí? Yo la llamo para que me defienda y mira lo que me hace, ¿verdad? Y en ese momento yo no me reí. En ese momento yo no vi eso como disciplina, lo vi como maltrato, como abuso, me victimicé. Pero ahora, años más tarde, he entendido que 99% de las veces que mi mamá me corrigió, que mi papá me pegó, me corrigió, lo hizo por las razones correctas. Me estaba disciplinando y formando mi carácter de acuerdo a los valores que ellos tenían. No me recuerdo cuántas veces me pegaron, no me recuerdo cuántas veces me castigaron, pero sé que fueron muchas porque tenía muchas historias mientras pensaba y reflexionaba en este sermón. Así que tengo muchas más historias que le pudiera contar. Pero también recuerdo que en mi rebeldía un día me fui de la casa, ya tenía alrededor de 17 años, y me fui a casa de un amigo mío que recuerdo su nombre, se llamaba Ernesto. Y Ernesto, yo le digo, Ernesto, ¿puedo irme a tu casa? Estoy cansado de las reglas en mi casa. Mi papá siempre me está diciendo que tengo que estar aquí temprano. Yo no quiero esto más. Y recuerdo que me fui a vivir con él. En la casa de Ernesto, él vivía solamente con su mamá y con su hermana. Recuerdo que en la casa de este amigo mío no habrían necesariamente reglas. Él llegaba, entraba y salía cuando él quería. Su mamá era enfermera y nunca estaba en la casa. Pero también recuerdo una vez cuando yo me estaba quejando con él de la razón por la cual me había ido de mi casa, él me dijo unas palabras similares a estas. Jaime, verdaderamente yo quisiera tener una mamá o un papá que me llamara la atención, me castigara y se preocupara por mí como lo hacen por ti. En ese momento yo no lo entendí, en ese momento yo le dije a mi amigo, chico, tú no sabes lo que tú estás hablando, mira el tipo de vida que tú tienes, hacemos lo que queremos, entramos y salimos, pero en ese momento yo no lo entendía, pero él había vivido sin disciplina, sin instrucción, y él extrañaba eso porque era necesario en la vida de un joven. Algo para pensar, algo que yo quiero aclarar en este día, algo que quisiera que quedara en nuestras mentes y en nuestros corazones mientras hablamos de este tema tan importante como lo es la disciplina, es el siguiente. Dios nos ha llamado a amar y a formar a nuestros hijos a través del método de la disciplina. Dios nos ha llamado a amar y a formar a nuestros hijos a través de la disciplina. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cómo sus padres los corrigieron, los disciplinaron? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, verdad? Porque esto sucede mucho en nuestra cultura hispana, las chancletas voladoras.
Las sandalias voladoras, las mamás tenían una puntería mejor que un sniper. Te tiraban de una distancia y te pegaban donde querían. ¿Cuántos se acuerdan de... ¿Tú la ves? Huélela. Es de cuero. Con esa misma te voy a dar en la espalda. Vuelve a verlo para que tú veas. ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos gloriosos en la crianza nuestra? La crianza, la cultura, la nacionalidad tiene mucho que ver en cómo disciplinamos a nuestros hijos. Aquí hay 16, 17 diferentes nacionalidades reunidas y cada uno de nosotros, aunque de manera similar, hemos decidido, hemos aprendido, nos han enseñado a disciplinar a nuestros hijos de diferentes maneras. Recuerdo que en el departamento de la familia, cuando trabajaba para el departamento de la familia, tuvimos que entrar muchas veces a muchas casas para hacer investigaciones, para remover niños que aparentemente habían sido abusados o abusadas. Y era de manera física. Y cuando íbamos a los lugares y veamos estos niños golpeados, veamos estos niños maltratados, abusados físicamente, y entrevistábamos a los padres, la excusa de los padres era simple. Bueno, yo no entiendo cómo aquí crían a los hijos, pero en mi país así es como los corregimos y los criamos. Y la realidad era que no era que le estaban dando una nalgada, no era que los estaban corrigiendo, sino que en ira, en molestia, estaban disciplinando a sus hijos, estaban maltratando a sus hijos, estaban lacerando a sus hijos. Y yo creo que en medio nuestro hay muchos que hemos cometido ese error. A lo mejor no la gravedad de llegar al departamento de la familia a que alguien nos llame a una investigación, pero muchos de nosotros en algún momento hemos disciplinado bajo ira, bajo frustración y bajo molestia. Y si usted no lo ha hecho, tengo que decirle que su pastor sí lo hizo en el principio de la crianza de sus hijos. ¿Okay? Eso es importante que entendamos la realidad. Criar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, levantar una familia, sea esposo y esposa o un padre soltero o una madre soltera, es una de las cosas más difíciles, uno de los retos más grandes que se han puesto frente a nosotros en nuestra vida. Es una realidad. No podemos correr de ella, no podemos escondernos de ella, simplemente tenemos que confrontarla, porque la realidad es que Dios nos ha llamado a amor y formar a nuestros hijos a través de la disciplina. El Señor nos ha llenado de amor, el Señor nos ha amado a nosotros para que nosotros hoy podamos amar a nuestros hijos, podamos formar y estructurar y corregir a nuestros hijos con el propósito de traerle gloria a Él. Y el método que Él ha decidido ha sido la disciplina. ¿Cómo estás disciplinando a tus hijos? Sería la pregunta. ¿Quién te enseñó a disciplinar a tus hijos? ¿De quién aprendiste a corregir a tus hijos? ¿De un libro, de tus padres, de un amigo, de un familiar? Disciplinar a nuestros hijos no es fácil, iglesia. No hay un mapa, no es como decimos en inglés, one size fits all. No es que una cosa va a aplicar para todo el mundo. Yo tengo 5 hijos, a uno le gusta la leche sola, a otro le gusta la leche con chocolate y fresa, a otro le gusta la leche de fresa y a otro le gusta la leche de chocolate, y no estoy exagerando. Así sucede en mi casa. Cada uno de mis hijos, de mis 3 varones y mis 2 hijas, tienen un carácter diferente y los tengo de todas las edades, de 3 a 15 años, por ahí. Estoy mirando el cambio del carácter de cada uno de ellos. Me gozo cuando la menor mía, voy a hablar de ella porque ella no está aquí y no me va a entender, sí me entiende la realidad, y me lleno de gozo cuando la veo y desafiando, mirando a su mamá. No es que estoy de acuerdo, pero me lo gozo acá calladito. Y me pongo detrás de mi esposa y me río y le digo, igualita a ti. Y entonces yo la veo y digo, wow, mira cómo el carácter de nuestros niños, de nuestras hijas se van formando. Hay una realidad, todos los días fallamos y todos los días aprendemos sobre la crianza hacia nuestros hijos y hijas. No existe tal cosa como una disciplina perfecta o una crianza perfecta. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos y a nuestras hijas. La incógnita es la siguiente: ¿cómo lo hacemos
correctamente y aún más ahora que decimos ser cristianos, cristianas, hijos y hijas de Dios. Exigir la obediencia de nuestros hijos es tan implícito y está tan claramente establecido en la Biblia que no debemos de dudar de la obligación nuestra de disciplinar a nuestros hijos. La Biblia señala como un requisito la necesidad de que los hijos y las hijas obedezcan a sus padres. Así que es importante que tú entiendas algo hoy. Dios te ha llamado a formar a tus hijos con amor. Dios te ha llamado a trabajar con tus hijos en amor a través de la disciplina. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Y hoy vamos a estar corriendo, a diferencia de otras ocasiones, por varios diferentes capítulos de la Biblia. Efesios 6:1 dice de esta manera, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Hay una coma ahí y dice, pues esto es lo correcto. Si Dios demanda y requiere que nuestros hijos nos obedezcan, es necesario que como padres exijamos obediencia. Mire lo que la Biblia nos está diciendo. Mire cómo la Biblia nos está instruyendo. Es necesario que exijamos obediencia a nuestros hijos. Obediencia en el hogar no es una opción, es una orden. Pero la realidad es que la mayoría de los casos de obediencia no nacen en nuestros hijos de manera natural. Ninguno de sus hijos ni de mis hijos, por mejor que los criemos, se despierta por la mañana y dice, papá, mamá, buenos días. Hoy quiero someterme a tu autoridad en todo lo que digas. Si usted tiene un hijo así, quiero reunirme con usted después del servicio. Vamos a hacer una charla y no olvídese. Vamos a traer aquí miles de personas para que aprendan de usted. Pero la realidad es que en nuestra naturaleza pecaminosa, la realidad es que en nuestro proceso de vida comenzamos a crear una actitud en ese pecado original que hay en nosotros, que vive en nosotros. Siempre habrá egoísmo. Siempre pensaremos en nosotros y eso comienza desde la niñez. Y siempre habrán retos para nosotros los padres en criar a nuestros hijos. Dios te ha llamado a amar y formar a tus hijos a través de la disciplina. Dios te ha llamado a formar a tus hijos a través de la disciplina. Oye esto, a pesar de que hoy no voy a poder cubrir toda esta gama de cómo podemos, ¿verdad?, trabajar con nuestros hijos, quiero darte algunos pensamientos para que reflexiones. Vamos a mirar Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice de esta manera, Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando Él te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. O en otras palabras, a su hijo que ama, dicen otras versiones. No podemos olvidar los principios por los cuales disciplinamos y somos disciplinados. Cuando disciplinamos, el texto nos dice a nosotros que lo hacemos en amor porque hay un propósito de traer gloria a Dios en el proceso. Somos disciplinados o somos disciplinados porque Dios simplemente nos ama. A usted y a mí como adultos, muchas veces Dios nos pasa por procesos simplemente porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por tal razón, nuestra disciplina debe de nacer del amor que le tenemos a nuestros hijos y no de la ira que nos causan nuestros hijos. Ahí está la diferencia. Muchas veces corregimos, instruimos, disciplinamos bajo la ira, bajo la frustración, no bajo el amor que Dios nos ha llamado a que disciplinemos a nuestros hijos. Este texto nos recuerda que cuando un padre o una madre disciplina a un hijo o a una hija, esta disciplina es una señal de amor y no de rechazo. No podemos dejar que nuestros hijos nos manipulen. Kids, guys, children, young, you will not manipulate your parents. This pastor is going to teach them so they don't get manipulated, okay? So wake up. Todos necesitamos disciplina. Todos necesitamos corrección, todos necesitamos ser entrenados en algún momento.
Y es importante que recibamos esto en nuestro corazón. El versículo 12 de Proverbios nos deja claro que de la misma manera que Dios reprende a los que ama, nosotros como padres necesitamos hacer lo mismo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hemos sido llamados a disciplinar a nuestros hijos en amor para traer gloria a Dios. La disciplina nunca es mostrada en la Biblia como una reacción de parte de Dios porque Él está molesto y se despertó de mal humor. La disciplina nunca la Biblia la presenta como que Dios no bebió café y salió y amaneció con dolor de cabeza y quiso castigar a sus hijos. La palabra de Dios nos enseña claramente que el castigo de Dios hacia sus hijos, que la disciplina de Dios hacia sus hijos nunca sale fuera del control de Dios para nuestras vidas. Dios nunca te ha disciplinado ni te disciplinará bajo una emoción. Nunca te disciplinará porque está frustrado o frustrada o sin darse cuenta se está desquitando contigo, conmigo. Dios como nuestro Padre nos disciplina bajo un fundamento simple: amor y gracia. Es necesario que entendamos esto. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Búsquelo ahí. Proverbios 19, 18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás su vida. Wow. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Me voy a detener aquí rápido y voy a hacer una nota al cárcel. A ti, papá y mamá, que tus hijos ya son adultos y dices: ay, Dios mío, ya yo he perdido la esperanza con este muchacho, ya está muy grande, ya no está en casa. Este texto no está trayendo a nosotros un castigo ni un remordimiento. Lo que nos está llamando es que mientras podamos, mientras haya aire en nuestros pulmones, mientras todavía podamos trabajar con nuestros hijos, mientras todavía podamos hablar con nuestros hijos, que nos enfoquemos intencionalmente en disciplinarlos, corregirlos y dirigirlos bajo los caminos y el propósito de Dios para sus vidas. No vamos a tener toda la vida para disciplinar y entrenar a nuestros hijos. Necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos, y ahora mucho más aún que todavía están bajo el control nuestro, están bajo el techo de nuestras casas. No estoy diciendo, como dije antes, que no puedas instruir a tus hijos luego de que se vayan. Simplemente va a ser un poco más complejo y más difícil. Si deseamos ser más efectivos en la crianza de nuestros hijos, es ahora que debemos hacerlo. Para mañana es muy tarde. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es mejor que lloren ahora bajo tu disciplina que lloren mañana en una corte. Es mejor que lloren hoy, que sufran hoy bajo tu disciplina, bajo tu corrección, que bajo la corrección de la justicia de esta tierra. Que se metan en un problema donde necesitan un abogado y donde se meten en un revolú o un problema, en una situación en el cual tú y yo no vamos a poder tener control de esta. Disciplinar no es abusar. Disciplinar es corregir un comportamiento erróneo a causa del amor que le tenemos a nuestros hijos. Alguien dijo lo siguiente, y oiga bien: los padres psicológicamente sanos no desean conscientemente matar a sus hijos, aunque a veces pareciera, ¿verdad? Pero si no emplean los medios de reprensión verbal dados por Dios para evitar actos de necedad y el castigo corporal para evitar su repetición, de hecho, son involuntariamente parte del peor castigo, su muerte. Esta persona que escribe este comentario mira este texto y verdaderamente está recordándonos algo. El texto nos dice a nosotros de la siguiente manera: disciplina a tus hijos mientras hay esperanza, porque de lo contrario arruinarás su vida. Lo llevarás al Seol, lo llevarás y lo dirigirás hacia la muerte. No cualquier muerte, porque a veces pensamos simplemente en la muerte física, pero también el texto nos habla de la muerte espiritual en la cual podemos llevar y dirigir a nuestros hijos. Y es importante que pensemos en esto. Mire, no seamos cómplices de nuestros hijos.
Vamos a disciplinarlos intencionalmente, vamos a corregirlos y a instruirlos para que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de ellos. Proverbios 23, 13 y 14 dice de la siguiente manera. Esto lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Mire la versión Reina Valera como lo dice de diferente manera. No rehuses, no te limites, no te abstengas, en otras palabras, de corregir al muchacho. Ahora mire la aclaración que hace en esta versión el texto. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Y esto es importante que lo entendamos. Rápido miramos estos versículos para justificar cuando castigamos, cuando corregimos a nuestros hijos con vara, con correa, con mano, como quiera que usted le quiera llamar. Pero la realidad es que hay diferentes modelos de corregir a nuestros hijos. No podemos utilizar ni debemos utilizar siempre el mismo modelo. Si tú le dices no uses la pelota dentro de la casa, no lo vas a corregir de igual manera que tú le dices, oye, no quiero que toques ese dinero que está ahí, que no es tuyo. La corrección es diferente, el castigo es diferente. No le vas a dar una pela, lo vas a castigar 6 meses por esto y acabas de hacer lo mismo, porque la situación es diferente. ¿Ven? El sabio Salomón una vez más nos deja claro que nuestra obligación como padres es corregir a nuestros hijos. No rehuses esa bendición de parte de Dios que Él te ha dado, esa autoridad de Dios que Él te ha dado de corregir a tus hijos y a tus hijas. La corrección es instrucción a nuestros hijos y es necesaria. Es importante e imprescindible que lo hagamos. Si no somos capaces de hacerlo, estamos rehusando, estamos declinando, estamos rechazando, estamos abandonando nuestra obligación como padres y madres de nuestros hijos. Y de la semana pasada estábamos hablando del privilegio de ser padres. Estamos rechazando ese privilegio que Dios nos ha permitido a algunos de nosotros tener. Hay momentos para corregir con la vara. Y a esa vara algunos le llaman correa, otros le llaman chancleta voladora, otros le llaman mano, otros le llaman, no sé, un papel de periódico, lo que usted entienda. Pero también hay momentos para disciplinar a través de un castigo verbal, de una corrección, de una instrucción, de una dirección. Hay momentos para utilizar las palabras y hay momentos para utilizar la corrección física. Ahora, esta verdad bíblica no debe de ser abusada. No debe de ser tomada o menospreciada en el contexto de nuestra ira. Debe de ser tomada y agarrada, abrazada, apreciada y estimada bajo un concepto bíblico del amor de Dios para nuestras vidas y por ende nosotros transferir ese amor a nuestros hijos y hijas. Eso es diferente. Y todos hemos fallado, créame. Yo no estoy criando a mi primer hijo como estoy criando a mi última hija. Yo he cometido como padre muchos errores, pero he tenido que también reconocer y ir delante de ellos a decirle, fallé, perdóname. Pero a veces queremos, bajo nuestro orgullo, siempre tener la razón y no tomamos el tiempo para escuchar a nuestros hijos, para ver el sufrimiento de nuestros hijos y ver que bajo frustración nosotros hemos disciplinado. Es necesario que entendamos eso. El texto nos recuerda esto. Salomón nos invita a que libremos a nuestros hijos de la muerte con el corazón correcto. El amor que cubre multitud de pecados. Tampoco nos está haciendo Salomón una invitación como padres a provocar a nuestros hijos al enojo. A veces este pastor ha sido sarcástico en el pasado y sabe dónde apretar los botones de sus hijos. Y como dicen en mi país, lo hacemos para sacarle el monstruo a nuestros hijos. Y la Biblia nos recuerda algo en lo cual usted y yo debemos descansar, reflexionar y si es necesario arrepentirnos. No causemos ira a nuestros hijos. Causamos ira a nuestros hijos cuando disciplinamos bajo ira.
A través de los años yo he tenido que cambiar mi modelo de disciplina mientras voy madurando, mientras voy creciendo en esto de la crianza de los hijos. No es que yo no castigo ni corrijo a mis hijos, no es que yo uso lo que decimos el corporal punishment o utilizo la mano para poder disciplinar a mis hijos en algún momento dado, pero no lo hacemos bajo ira. Nos sentamos y tenemos una discusión para que claramente ese hijo mío, esa hija mía entienda la razón por la cual lo hemos disciplinado. Y luego de que lo disciplinamos y le damos tiempo para que él reflexione, que ella reflexione, lo llamamos de nuevo, nos sentamos en la mesa y terminamos el proceso. No lo dejamos ahí y al otro día como si nada. Le decimos, ¿por qué te corregí? ¿Por qué te castigué? ¿Por qué te tuve que dar unas nalgadas? Y le damos la oportunidad de que nos expliquen para que ellos estén claros por qué los corregimos. Y si no le están, se lo aclaramos. Es importante que empecemos el proceso de disciplina, pero también que lo terminemos. Salomón nos está invitando a velar por nuestros hijos, utilizando la disciplina como la herramienta para la instrucción bíblica. Tenemos la Biblia como nuestro manual. Tenemos esta palabra de Dios que es divina, que es verdadera, que es poderosa, que es espada de dos filos, que sirve para instruir, para enseñar, que sirve para corregir. Es lo que la palabra nos enseña, es lo que la palabra nos dice. Por eso y de tal razón, de tal manera, podemos creer en esta palabra que es poderosa, que es infalible, que es perfecta, para utilizarla para la corrección de nuestros hijos. Cuando son pequeños no tenemos que darle mucha explicación, pero cuando van creciendo es necesario que le expliquemos, no por si se lo merecen o no se lo merecen, sino porque es lo correcto. Y cuando disciplino con amor, puedo ir a la palabra y dejarles saber, tus acciones de rebeldía te han llevado a esta posición y mi obligación como padre es corregirte con amor, simplemente porque te amo. Pero muchas veces bajo nuestra furia, frustración, falta de tiempo, lo dejamos a mitad de camino. Cuando no sabemos utilizar las herramientas que se nos han sido dadas de parte de Dios, el abuso va a ser inminente. Yo le preguntaba a mis hijos mientras hacía este sermón, oye, vengan acá. Los llamé así de momento y le dije, cuando yo los corrí a ustedes, ¿ustedes piensan que yo no los amo? Uno de ellos me dijo, bueno, en el momento pienso que no me ama, pero cuando me voy al cuarto y reflexiono, sé por qué lo estás haciendo. El otro empezó a hacer chistes y a relajar con el tema y me dice, tú no me amas, por eso tú me pegas. Y se echó a reír. Pero ellos saben en lo profundo, ellos saben en la realidad que yo los corrijo porque los amo. No los corrijo como ellos piensan que debo corregirlos, no los corrijo como ellos creen que debería de corregirlos, pero ellos saben algo al final del día. Porque los amo, los corrijo, porque es mi obligación como padre, es la obligación de mi esposa como madre, y lo hacemos con el único propósito de traer gloria a Dios, de instruirlos, corregirlos y hacer en amor lo que es correcto para sus vidas. Así que es importante que lo hagamos. Pastor, ¿pero lo hace perfecto siempre? No. Fallo, pero de esas fallas aprendo. Cuando fallo, si tengo que arrepentirme, si tengo que pedir perdón a uno de mis hijos, lo hago porque es necesario. Porque tus hijos van a aprender más por tus acciones que por tus palabras. Me muevo y ya voy cerrando con esto. De la misma manera que Dios disciplina a aquellos que ama con el propósito de formar su manera de pensar, sus sentimientos y sus conductas, con el fin de que su carácter sea más como el de Cristo. Mire el propósito cuando Dios disciplina a uno de sus hijos. Dios disciplina a sus hijos para cambiar su manera de pensar, para renovar su mente. Dios disciplina a sus hijos para trabajar con sus sentimientos, con su conducta. La pregunta que tú y yo nos debemos de hacer, ¿cómo estamos disciplinando a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Los estamos disciplinando intencionalmente? ¿Los estamos disciplinando con intencionalidad, bajo los propósitos, con una meta de trabajar en su mente, en su conducta, para así formar su carácter? ¿O estamos rompiendo y quebrantando su espíritu? Cuando Dios disciplina a uno de sus hijos y a sus hijas, es porque al fin de eso desea que su carácter se parezca más al carácter de su Hijo Jesucristo.
La meta tuya y mía como padre y como madre es que al fin del día ellos se parezcan más a Cristo que a nosotros. Pero no lo vemos muchas veces así. Queremos que nuestros hijos sean iguales a nosotros. Y la realidad es que Dios nos ha llamado con claridad, con propósito, a disciplinar a nuestros hijos intencionalmente para que cada día se parezcan más a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! La Biblia define el término de disciplina como dar formación a un hijo, a una hija. Cuando tú disciplinas, da forma. Y esa formación que habla la Biblia se desarrolla a través de tu instrucción hacia ellos, de tu corrección hacia ellos y de tu disciplina hacia ellos. El propósito de la disciplina es enseñar, guiar y dirigir a tus hijos de una manera intencional. Una manera que tenga principio y que tenga un fin. Disciplinamos porque amamos a nuestros hijos. Óyeme bien, tú no disciplinas porque eres un mal padre. Tú no disciplinas porque ya no sabes qué hacer con tus hijos. Eso es producto, ¿verdad?, de la frustración y la ira a veces que nos sentimos así. Pero la realidad es que verdaderamente disciplinamos bien profundo en nuestro corazón muchas veces con este propósito, porque amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Necesitamos traer un balance, necesitamos poner la ira a un lado. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Así que cuando vayas a disciplinar a tus hijos, a tus hijas, recuerda estas cosas que te voy a decir. Primero, necesitas orar. Parece simple, parece bien iglesia, bien, yo no sé. Mira qué fanático, ahora rápido va a ponerse espíritu. No. La Biblia establece que cuando yo voy a castigar a mi hijo, cuando yo voy a corregir a mi hijo, antes de hacerlo, simplemente como una reacción de la decisión, de la mala decisión que él ha tomado, que ella ha tomado, necesito orar para que mi corazón esté en el lugar correcto y podamos cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado a disciplinar a nuestros hijos y a nuestras hijas. La oración es importante. Necesitamos orar para que Dios toque su corazón. Que cuando yo hable con mi hijo, que cuando tú hables con tu hijo y con tu hija, su corazón esté lo suficientemente susceptible para que tú puedas hablar con él y él te pueda entender, ella te pueda entender. Enfócate en su corazón. No se trata de tener una fórmula correcta. No hay fórmula correcta. Se trata de amar a nuestros hijos con el amor de Dios, con el temor de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder lograr esto. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el fruto del amor, que solamente viene a través del Espíritu Santo, porque ese amor es el vínculo perfecto. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos corregir a nuestros hijos. Tú necesitas corregir a tus hijos. Corrección encuentra su balance en la afirmación. Es bueno aplaudir lo bueno aún en medio de la corrección. No esperen mucho para corregir. A veces esperamos mucho y explotamos. O esperamos mucho y perdemos el propósito por el cual estamos corrigiendo. A veces hasta se nos olvida. Yo he cometido ese error. Estás castigado. Y después cuando mis hijos me preguntan: papá, ¿por qué me castigaste? Ya ha pasado tanto tiempo y digo: yo no sé, ¿por qué tú crees que yo te castigue? Y ellos me recuerdan y yo les digo: ves, por eso mismo, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida, a veces lo dejamos pasar. Enseña a tus hijos a aceptar sus responsabilidades cuando cometen errores. Muchas veces no permitimos que nuestros hijos asuman, take ownership de las responsabilidades de sus malas acciones. Es como un pollito cuando está naciendo y saliendo del cascarón del huevo. Si tú lo ayudas, se hizo una investigación que si cuando tú ves que el pollito está tratando de salir de ese cascarón y tú abres el cascarón, el pollito muere. Porque ese proceso de picar con su pico el cascarón fortalece su cuerpo, fortalece sus extremidades para que él pueda levantarse y ser self-sufficient, pueda estar él mismo
sobrevivir por él mismo. No evites los procesos de tus hijos. No los salves siempre. Hay momentos donde tú sabes que van a fallar y tienes que darles espacio para que fallen, para que después tú los puedas levantar y corregirlos con amor. Permite que pasen por sus procesos. Separa la afirmación de la corrección. El ejemplo más básico que te puedo dar sobre esto es lo siguiente. Tu hijo viene y tú le dices, oye, no juegues con la bola dentro de la casa. Ten cuidado con ella. Y jugando con la bola rompen un cristal. Él viene donde ti. Papá, mamá, rompí un vidrio. Pues tú lo reconoces, lo afirmas y dices, gracias hijo por haber hecho ser honesto. Gracias hijo por tener integridad y hacer lo que hiciste. De venirme a decir antes de que yo lo averiguara. Pero ahora necesitas recoger los cristales y vamos a ver cuánto cuesta reparar esto. Tú eres responsable. ¿Vio la diferencia? Afirmamos porque tomaron la decisión correcta, pero no evadimos la responsabilidad de la restitución para eso. Amén. ¿Por qué razón hacemos esto? ¿Por qué cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué haces esto, papá? Tú les recuerdas, porque ya yo te había dicho que en la casa no se podía jugar con la bola. Recuérdale a tus hijos que la confianza se gana, no viene gratuitamente. Muchas veces nuestros hijos nos piden confianza, pero nosotros no sabemos cómo trabajar esa confianza. Cuando tu hijo te pida confianza, tú le dices, tienes que ganártela. Y en el proceso yo te voy a ir dando más confianza, más oportunidades mientras tú me vas mostrando tu madurez en el proceso. Tus hijos necesitarán mostrar madurez a través de sus acciones. Personalmente tenemos que nosotros como padres y madres establecer una regla. Muchas veces algunos de mis hijos me dicen, papá, pero ¿por qué tú haces esto y esto? ¿Por qué tú puedes hacer esto y yo no puedo? Oh, bien sencillo. No es porque yo como papá tengo una libertad ilimitada. Ustedes como padres no tienen una libertad o no deben de tener una libertad ilimitada. Pero hay cosas que a mi edad yo puedo hacer que tú no puedes hacer. No porque son malas, no es porque es pecado, es que tú no tienes la responsabilidad, tú no tienes la edad correcta para hacerlo. Tú no le vas a dar a un hijo tuyo de 10 años el auto para que guíe. Lo estás enfocando y dirigiendo hacia el fracaso, a que tenga un accidente. No tiene la responsabilidad, la capacidad, eso es lo que quiero decir con esto. Recuérdales que tú no tienes libertad ilimitada, como decía ahorita. En el caso mío, yo le puedo decir a mis hijos, si ellos lo ven, mi esposa tiene acceso a mi teléfono, ella tiene el password de todas mis cuentas, hasta ellos lo tienen. Ella puede entrar a cualquiera de mis correos electrónicos, no hay secretos en mi casa. Y esto se lo digo porque lo vivimos en mi hogar. Mis hijos saben que nosotros no permitimos ciertas cosas en nuestro hogar y nosotros vivimos bajo esas mismas reglas. No se trata de que únicamente los disciplines, se trata de que ellos sepan que tú los amas y porque los amas los estás disciplinando y corrigiendo. Luego que los disciplines y termines el castigo, como dije antes, asegúrate que te entienden. Recuérdale diariamente que tú los amas. Es importante que le digas, te amo. Es importante que después que lo corrijas, le digas, oye, te amo. Eso no cambia las cosas. Es importante que le digas todos los días que tú crees en ellos. Que tú sabes que Dios tiene un propósito en sus vidas. Y que tú estás contento y alegre. Porque aun cuando es difícil, Dios te ha llamado y te ha dado el privilegio de ser parte del éxito de tus hijos y de tus hijas. Dile todos los días que estás orgulloso de ellos. Dile todos los días cuánto tú los amas. Persevera en la disciplina y practícala. No te rindas, no te canses de corregir, no te canses de dar instrucción, no te canses de disciplinar. Trabaja en equipo con tu pareja. No permitas que te manipulen. Yo, en el caso de los padres que están separados, yo sé que a veces es mucho conflicto. Yo los enseño aquí de esta manera, pero cuando van a casa de su papá o su mamá, allá viven de otra manera. Habla con tu expareja, habla con tu exesposo, con tu exesposa. Y diga, esto es por amor a nuestros hijos, al hijo que tenemos en común, a nuestras hijas. Así que hablen juntos
lleguen a una conclusión y vivan en ambos hogares o traten de hacerlo bajo las mismas reglas. Padres solteros, hablen con otros adultos de confianza, con gente cercana, para eso está la iglesia, para que entonces usted pueda hablar con ellos y pueda afirmar en la manera que usted está disciplinando a sus hijos. Mira, disciplinar simplemente es entrenar en acuerdo con reglas que tú has formado y que las vemos a través de la Biblia. Crea reglas específicas. Invita a tus hijos en ese proceso. Déjale saber a tus hijos las reglas y las consecuencias cuando desobedecen. Asegúrate que tus reglas traigan gloria a Dios. No traigas expectativas falsas, ni esperes ni pongas expectativas falsas en la corrección de tus hijos. Si tu hijo es un estudiante de C, no esperes que te traiga A. Sé realista. Celebra esa nota. Si es lo mejor que tú sabes que él ha podido dar. Negocia tus diferencias. Otra cosa importante que yo como papá fallé al principio mucho. No puedes darle la misma amonestación a todos tus hijos. Cada uno de tus hijos tiene un carácter diferente y tiene retos diferentes. Hay hijos míos que yo tengo que ser más estricto con ellos y hay otros que los soy menos estricto porque simplemente con hablarles es suficiente. Y a veces ellos dicen, qué injusto, a este le hace esto y lo otro. Sí, pero lo que pasa es que, y le explica, con él lo hacemos así porque mira sus resultados. ¿Qué pasa cuando te lo decimos a ti de la misma manera? No hay resultado. No tengas favoritismo. Que tus hijos sepan que tú no tienes favorito. Cada vez que un hijo mío me pregunta, ¿cuál es tu favorito? Le digo, tú. Y llega el otro, ¿cuál es tu favorito? Tú. ¿Y cuál es tu? Todos son los favoritos míos. No los humilles. No los humilles. Muchas veces fallamos en eso. No critiques a tus hijos. Enfócate en enseñar a tus hijos a ser obedientes y respetar. No a señalarle todas sus faltas. No pongas falsas expectativas, como dije antes. Sé realista. Tus hijos no son perfectos, ni tú tampoco. Y termino como empecé. Dios nos ha llamado a amar a nuestros hijos a través de la disciplina. Te animo, te invito hoy a que seas animado en el Señor, fortalecido en el Señor, para que juntos podamos amar a nuestros hijos y darle forma a través de la bendición de la disciplina. Dios te bendiga. ¿Por qué no nos paramos y seguimos adorando al Señor, pidiéndole que su Espíritu venga, que traiga más revelación y convicción a nuestros corazones? Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
sé que hoy hemos hablado de muchas cosas. Y parecería como si mi mamá estuviera aquí y dijera, esto es una cantaleta, ¿verdad? Muchas cosas, mucha información. Y la realidad es que simplemente tomamos por encima este tema tan importante. Pero hay algo claro. Dios te ha llamado claramente a formar y a disciplinar a tus hijos en amor. Él nos ha dado el mejor ejemplo a través de lo que Él ha hecho, no solamente con nosotros, sino lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Y es importante, iglesia, que tú y yo hoy salgamos de aquí con la mente clara de que Dios te ha llamado y te ha dado el privilegio de ser papá, para que tú puedas disciplinar, instruir, enseñar, corregir a tus hijos, no maltratarlos, no abusar de ellos. Es importante que entendamos, abuelo que me escuchas, abuela que me escuchas, aquí a lo mejor hay gente que han adoptado niños, tienen hijos adoptivos, hijas adoptivas, tienen sus retos, tienen sus situaciones, su crianza es un poco diferente, pero la realidad es una cosa: necesitamos hacerlo bajo el temor del Señor en nuestras vidas. Verdaderamente Dios sabe lo que hace cuando nos dio el privilegio de tener hijos, de criar un hijo, a una hija, a un nieto, a una nieta. Dios lo sabe. Dios sabe por qué te permitió ser papá legal o papá biológico, o mamá biológico o mamá legal. Él sabe por qué te está permitiendo esto. Aprovecha esta oportunidad y trae gloria a Dios. Amén. Yo sé que todos queremos ser mejores padres. Yo quiero ser un mejor papá cada día. Quiero ser el esposo que ame a su esposa, que pueda dirigir a sus hijos en el amor y el temor del Señor. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, levanta tu mano, permíteme orar junto contigo en esta hora. Amén. Dios te bendiga ahí atrás. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, wow, pastor, Dios te bendiga, Dios te bendiga? Wow, esta tarea no es fácil. Esto es un reto diario. Pero sé que podremos lograrlo. Es un proceso. Amén. Permíteme orar contigo en esta hora. Dios bueno y Padre celestial, en esta hora reconocemos tu presencia en medio nuestro. Reconocemos tu amor en medio nuestro. Reconocemos que tú nos has dado una gran tarea, un gran privilegio de darle forma a nuestros hijos y disciplinarlos en amor, para tu gloria y para tu honra. Sabemos que encontramos muchas, Dios del cielo, de estas ayudas para corregirlos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a atesorar esta palabra cada día más en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, cada día más a ser receptivos a tu palabra. Ayúdanos a corregir cada día más en amor y menos bajo ira. Ayúdanos a reconocer las áreas, Padre celestial, donde necesitamos y podemos crecer como padres, como madres, como tutores legales de estos jóvenes, de estos niños, de estas niñas. Ayúdanos, Señor, a que la cultura más grande que haya en nuestros corazones sea la cultura bíblica que tú has formado y estás formando cada día en nosotros, Señor. Una cultura de amor, una cultura de intencionalidad. Que te traigamos gloria con todo lo que hagamos. Y criar a nuestros hijos y disciplinarlos es parte de esto. Iglesia, a ti te digo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Que Dios nos dé la paciencia necesaria para poder disciplinar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos y corregir a nuestros hijos bajo el amor y la disciplina de Dios en nuestros hogares. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles en los estudios bíblicos. Bendiciones.